Palabra honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Jueces capítulo 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Que Dios añada mucha bendición a la palabra. Van a tomar sus asientos allí muy cómodos, van a tomar allí sus respectivos lugares. Y bueno, amados, vamos a recibir el consejo de la palabra de Dios en este día. Amén. Después de adorar y exaltar la presencia de Dios y disfrutar de este tiempo hermoso, vamos a la palabra y con la ayuda de Dios vamos a hablar de este tema que Dios ha traído a nuestro corazón, y lo hemos titulado: cuando Dios utiliza lo pequeño. Amén. Cuando Dios utiliza lo pequeño. Amén. Bueno, amados, que Dios nos abra el entendimiento para comprender todas estas cosas. Cuando nosotros vamos a la palabra, siempre nos vamos a encontrar con un Dios todopoderoso, ¿verdad, hermanos? Cuando vamos a la Biblia, cuando abrimos los tesoros de la palabra, siempre nos vamos a encontrar con un Dios extremadamente grande. Nos encontramos con un Dios todopoderoso, nos encontramos con un Dios hacedor de maravillas, con un Dios que hace milagros, con un Dios que actúa de manera sorprendente, de manera sobrenatural, y que se ocupa de las cosas pequeñas. Aunque Dios es extremadamente grande, se ocupa y se preocupa por las cosas pequeñas. Amén. Y esto nos llena de mucho gozo. Por ejemplo, nosotros, siendo criaturas tan pequeñas, Dios está atento a nosotros. Dios mira nuestro accionar diario. Amén. Y Dios está al cuidado y al tanto de nosotros. Esto nos deja bastante pensativos, nos deja bastante asombrados, y no nos queda otra alternativa sino darle la gloria al Señor. Amén. De hecho, esa preocupación de Dios por nosotros hizo que su amor se derramara en la persona de Jesucristo. Amén. Ese amor tan grande de Dios hizo que se derramara su gloria sobre todos nosotros. Y entonces esto nos hace ver cómo Dios toma lo pequeño, cómo Dios toma lo que, vamos a decir, si se permite el término, carece de valor, pero Dios se preocupa por ello. Amén. En la palabra vemos que Dios toma elementos tanto humanos como materiales y los usa. Amén. Escuche, cuando vemos también ejemplos en la palabra, entonces Dios va a tomar cosas y elementos muy sencillos. Va a tomar instrumentos humanos y los va a usar. Va a tomar cosas pequeñas y sencillas. ¿Y por qué lo hace Dios? Para que siempre reconozcamos que Él es el que lo hace todo. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Amén. Pero Él es el que lo hace todo. Toma el Señor cosas muy sencillas desde tiempos antiguos. Un ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés, Moisés, el de la Biblia, cuando Dios llama a Moisés, dice que Dios utilizó una zarza, un elemento sencillo. La zarza es un árbol insignificante.
no tiene mucho atractivo. Yo le aseguro que si usted fuera a decorar la sala de su casa, usted colocaría todo menos una zarza. Seguro que sí. Si usted fuera a decorar su casa, va a colocar, mire por ejemplo este tan elegante, ¿verdad? Usted colocaría en su casa algo parecido a esto. Nadie colocaría una zarza, porque la zarza es un arbusto. De hecho se da en el desierto, no tiene mucho atractivo, pero Dios llama a Moisés a través de una zarza, ¿verdad? Y entonces Moisés está en el desierto y comienza a mirar que hay una zarza que arde y arde y arde y no se consume. Y la zarza sigue ardiendo, sigue ardiendo, sigue ardiendo y no se consume. Y ahí en medio de ese elemento Dios le dijo a Moisés: de aquí en adelante usted va a hacer lo que yo le diga y se va a libertar a ese pueblo que está cautivo. ¡Qué bendición! Amén. En tiempos más recientes, cuando recuerda usted aquella batalla tan conocida en la palabra, muy mencionada en la palabra, cuando David va a derrotar a Goliat. Usted ve los elementos tan sencillos con que David va a derrotar a Goliat. Usted ve que no fue con un elemento sofisticado, no fue con un arma de guerra de esas modernas que tenemos ahora. No. Amén. Cuando Goliat, que era una máquina de guerra, desafía al ejército de Dios comandado por Saúl, note que Goliat decía: deme un hombre que pelee conmigo. Le decía Goliat al ejército allí liderado por Saúl: deme un hombre que pelee conmigo, uno solo, no le estoy pidiendo que me dé 50, no, deme un hombre que pelee conmigo. Y no aparecía nadie. Aparece David y ya sabemos todos cómo David incursiona, y cuando David ve ese hombre desafiando al ejército de Dios, le dice: usted viene a mí con escudo, con lanza, con jabalina, pero yo voy a ir a usted en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Verdad? Y ya sabemos, corren a la línea de batalla. David toma su callado, toma su morralito que tenía allí, la piedra, la honda, la lanza, y ya sabe usted lo que ocurre. Allí ese gigante quedó reducido totalmente, y en esa ocasión todos tuvieron que reconocer que es Dios quien da la victoria siempre. Tantos casos en la palabra, que Dios toma cosas sencillas, que Dios toma elementos, dije, tanto humanos como materiales, y los va a usar para la gloria de su santo nombre. Y aquí en este capítulo que hemos leído de Jueces, capítulo 6, pues Dios va a tomar a un hombre muy sencillo llamado Gedeón. Gedeón. Eran los días de los jueces en Israel. La nación estaba pasando por un periodo de ataque terrible del enemigo. Ya leímos allí ese capítulo 6 del libro de los jueces, ¿verdad? Este capítulo enseña muchas cosas. Obviamente no podemos mirar todos los detalles por el factor tiempo, pero aprovechamos allí algunos momentos. Ese capítulo 6 del libro de los jueces nos dice que en medio de un ataque implacable de los madianitas contra Israel, Dios va a levantar a un hombre que no tiene mucho renombre. Va a levantar a un hombre que no figuraba en las encuestas. Va a levantar a un hombre que no tiene ninguna trayectoria, pero ese es el Dios que levanta al que Él le place. Oh, aleluya. Dios siempre levantará al que a Él le place. Ese capítulo 6, allí de Jueces, en su primera parte pues dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante Dios y caen en las manos de Madián. Ahora, Madián pues un enemigo implacable de la nación de Israel. Los versículos siguientes dicen que la mano de Madián prevaleció. Todos los madianitas, que era un ejército numerosísimo, dice, llegaron a devastar a la nación de Israel. El versículo 6 de ese capítulo 6, a manera de resumen, dice, empobrecía a Israel. Dice que Israel empobrecía. Era tal el ataque de los madianitas que afectaba todas las áreas de la nación de Israel. Afectó su economía. El ataque de los madianitas
no solamente afectó la vida espiritual de la nación de Israel, sino que afectó su economía, su entorno. Y entonces dice que Israel empobrecía en gran manera por causa de Madián. Y entonces los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando ellos claman a Dios, entonces Dios va a levantar a este hombre llamado Gedeón. Y les dije que Gedeón pues no tiene ninguna trascendencia. Era de una tribu muy sencilla, ¿verdad? Pero que Dios lo va a levantar, ¿verdad? Le va a llamar a él para que haga lo que debe hacer, ¿verdad? Bueno, y mientras la nación estaba en esa condición, entonces surge en la escena allí Gedeón. En el versículo 12 de ese capítulo 6 dice: el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo Dios, y le dice el ángel de Dios: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, mientras esta persona no tiene ninguna trayectoria, Dios lo llama varón esforzado y valiente. Porque Dios siempre nos va a mirar con ojos buenos a nosotros. Aunque otras personas tal vez lo descalifiquen, aunque otros lo hagan sentir acomplejado, aunque otros digan usted no tiene ningún futuro, Dios está en su vida y le promete la bendición especial. Me gusta eso en el versículo 12, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire los calificativos que Dios usa. Amén. Mire cómo Dios mira a una persona con ojos de amor, de misericordia. Y vuelvo y repito, cualquier persona nos descalifica. Gracias a Dios que el Señor ha tenido misericordia de todos nosotros. Amén. ¿Y por qué Dios utiliza como de entrada? Usted ve que entrando Dios nunca le dijo a este muchacho: bueno, Gedeón, usted es un muchacho sin futuro, voy a ver qué puedo hacer con usted. Mire, pues aunque usted no figura con una hoja de vida muy atractiva. No, Dios le dice: varón esforzado y valiente. Amén. Qué bueno es el Señor. Ahora, cuando Dios le da ese saludo a través del ángel, en el versículo 13, Gedeón le responde: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mire, Dios le dice: usted es un hombre esforzado y valiente, le voy a dar una victoria grande, voy a usar su vida. Pero Gedeón por el entorno está preocupado y dice: Señor, pero si Dios realmente está con nosotros, ¿por qué nos han venido todas estas cosas? Luego ahí mismo en ese versículo 13, él va a preguntar: ¿dónde están todas esas maravillas que nos han hablado de Dios? ¿Dónde están todas aquellas maravillas que Dios o que nuestros hermanos, nuestra familia nos han contado acerca de Dios, acerca del Señor, ¿verdad? Él estaba acomplejado, pero Dios vuelve y le habla, versículo 14: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y vamos con el tema de que Dios escoge lo insignificante. Dios llama a quien a Él le place. Tal vez puede que no haya mucha trayectoria, pero tranquilos, que si Dios está con nosotros, la victoria está asegurada. Si Dios está en su vida, mi amado, tranquilo. Si Dios está en su familia, tranquilo, no hay problema, la victoria está asegurada. Ahora, más adelante, usted ve que Gedeón está lleno de complejos. Sin embargo, Dios le está hablando siempre de una manera tan afectiva para que se proyecte. En el versículo 15, él se pregunta, Gedeón, le dije que era un hombre insignificante, hablando en términos humanos, no tenía mucha trayectoria, tal vez no tenía mucha experiencia en batallas, pero Dios le dice: es el instrumento que yo voy a usar. Ahora, en el versículo 15, él pregunta: ¿con qué salvaré yo a Israel? Dios me está diciendo que me va a dar una victoria grande, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel de semejante enemigo que nos tiene azotados? Dios me está diciendo que me va a dar una victoria grande, pero ¿cómo es eso posible cuando tenemos un enemigo que nos azota?
cuando tenemos un enemigo que ha devastado la nación, cuando tenemos un enemigo implacable, mire, amado, siempre hay que mirar al que nos da la victoria. Amén. Nosotros cometemos el error de que siempre estamos mirando las condiciones nuestras, ¿verdad que sí? Cometemos ese error porque nos miramos es nosotros, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podrá hacer Dios conmigo? Pero ¿cómo esto? Tranquilo, hermano, ya dijimos, si Dios está con nosotros, la victoria es nuestra. Ahora, vamos a mirar también que en cierta forma Gedeón estaba acomplejado. Y eso es típico en los seres humanos. Él está preguntando, ¿con qué salvaré yo a Israel? Él está diciendo, mi familia es pobre en Manasés. Complejo, ¿verdad? Si bien es cierto que está reconociendo su condición, pero él dice, mi familia es una familia pobre. ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? Mírelo, ahí está en ese versículo 15, ahí de Jueces 6, ¿verdad? La pregunta o la preocupación que tiene este hombre, ¿con qué salvaré yo a Israel? Vuelvo a repetir, él dice, Dios promete que nos va a dar una victoria, pero ¿cómo? Y luego dice, yo soy de una familia pobre, yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Su complejo lo está afectando. Vamos a decir un complejo que lo lleva a sentirse reducido, agotado, fracasado. Pero qué importante en estos casos aprender a mirar la grandeza del Señor, amado. ¿Sabe cómo cobramos aliento y fuerza usted y yo? Cuando miramos la grandeza de Dios. Dice la palabra, los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Y aunque tal vez estemos en la condición más fuerte, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bueno, todo esto porque Dios escoge instrumentos sencillos, lo pequeño. Dios, siendo un Dios tan grande, se ocupa de cosas pequeñas. Es más, Dios se regocija con lo que es útil, no necesariamente con lo que es grande. Usted y yo nunca nos sintamos grandes porque para grande ya está Dios. Nunca usted y yo nos sintamos grandes porque para grande está Dios. Para grande siempre estará Dios. Nuestro hermano leía ese Salmo 77, una parte muy hermosa. Grande es nuestro Dios. Así que ninguno de nosotros nos preocupemos por grandezas, porque para grande siempre va a estar Dios. ¿Le queda claro eso, verdad? Para grandes, la gente luchan por ser grandes, ¿verdad? La gente quieren sobresalir, quieren descrestar a otros con su enorme capacidad intelectual. La gente quieren recibir los aplausos, quieren recibir, ¿cómo se llama? Todas las ovaciones. Mire, amado, para grande siempre va a estar Dios. Usted puede levantar su mano y darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación al Señor. Y le cuento algo, hermanos, es tan bonito sentirse pequeño, porque es que Dios actúa en la pequeñez de la persona. Sin que haya una mala interpretación, que no haya una mala interpretación. Pero es tan hermoso sentirse a veces pequeño, porque cuando uno se siente pequeño, uno dirá, Dios, te necesito cada día, Señor. No me sueltes de tu mano, no me dejes. Usted ve qué bonito una persona sencilla y humilde que quiere depender de Dios. Estamos contentos, ¿verdad? En esa parte. Sentirnos pequeños. Sintámonos pequeños para que Dios pueda actuar, porque Él escoge lo pequeño. Sintámonos pequeños. Nunca cometamos el error de tanta gente, repito, que se ufana, se vanagloria, se enorgullece, se ensoberbece, se autoproclama.
¿qué más? Sí, todo esto. Y resulta que la palabra dice que Dios, amén, va a levantar es al humilde. Al humilde es al que Dios va a levantar, y que Dios se deleita, ¿verdad?, en esas cosas. Bueno, y entonces sigamos avanzando. Mientras Gedeón está diciendo aquí, yo soy de una familia pobre, según el versículo 15, ahí cuando estamos en Jueces capítulo 6, él está diciendo, bueno, yo soy de una familia pobre. Y él no está diciendo nada extraño, así era. Era una familia pobre, él era el menor de una familia pobre. Pero ahí es donde Dios va a actuar. En esa pequeñez, en esa humildad, en esa sencillez, ahí es cuando Dios va a actuar. Y efectivamente, amén. Cuando él dice, Señor, yo soy ese pequeñito, mi familia es una familia pobre, yo soy el menor de la casa de mi padre. Porque a veces el menor se acompleja un poquito, pero no, tranquilo. A veces el menor, ¿verdad?, se acompleja un poquito, pero tranquilo. Los que hemos sido menores también tenemos la bendición del Señor. No sé si usted recuerda en épocas pasadas, pero por ejemplo cuando éramos el menor de casa y había hermanos mayores, pues casi que no estrenábamos. La ropa que iban dejando los otros era la que usábamos nosotros. Yo recuerdo que me puse camisetas y zapatos de mis hermanos mayores, ¿verdad? Y bueno, entonces llegaba la época del estreno. Ah, sí, ay, menos mal que tu hermanito dejó ropa listo, ahí está, ¿verdad? Pues así le pasó a Gedeón. Él dice, yo soy el menor de la casa de mi padre. Pues al menor Dios lo va a usar. Y al menor Dios lo va a levantar. Y al menor Dios lo va a bendecir. Y con el menor también Dios va a trabajar. Oiga, porque qué hermoso que Dios trabaja con todos nosotros. Y le dice, ciertamente yo estaré contigo. Oiga, mire, este hombre lleno de complejos, Gedeón lleno de complejos, y Dios le dice, tranquilo, yo voy a estar con usted. Ciertamente yo estaré contigo. Y mire lo que Dios le dice, derrotarás a los madianitas. Los vas a derrotar. Y los vas a derrotar como un solo hombre, porque Gedeón, obvio, a estas alturas del relato, el ejército de Madián está casi que como con 135,000 hombres. Imagínese usted, a estas alturas del relato, los madianitas están sobre los 135,000 hombres. Imagínese usted, y armados hasta los dientes. 135,000, pero Dios le dice, usted Gedeón, ese menorcito, ese que dice que es de una familia pobre, va a derrotar a los madianes como un solo hombre. Es decir, Dios le está diciendo a Gedeón, no mire los 135,000, mírenlos como uno solo, porque yo le voy a dar la victoria. Oh amado, qué hermoso que Dios nos quiere dar grandes victorias a nosotros. Qué hermoso entender eso, amén, qué hermoso, qué bendición entender todo eso. Van a seguir algunos relatos importantes, no voy a tomar mucho tiempo. Es una experiencia bonita estudiar todo el relato, pero no lo hago porque hay muchos detalles. Pero vamos como a lo más concreto. Ya Dios le promete la victoria a Gedeón. Vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Porque a Dios Dios no se preocupa con las multitudes, no. Dios trabaja con un corazón que se rinde a Él. Ahora, si bien es cierto que las multitudes atrapan la atención, si bien es cierto que las multitudes fascinan, ¿verdad? Pero con Dios no hay problema. Dios actúa con el que a Él le place. Bueno, entonces ya el Señor le promete la victoria. Ya la victoria está asegurada, porque Dios le dice, yo se la voy a dar. Y recordemos que Dios nunca va a fallar, hermano.
Hemos venido hablando bastante de eso, ¿verdad? Usted puede estar seguro que Dios nunca le va a fallar. Usted y yo podemos estar muy seguros que Dios, nuestro Padre eterno, nunca nos va a fallar. Aquí hay gente de muchos años en la vida cristiana, gloria a Dios por eso. Aquí tenemos hombres y mujeres, gente preciosa, gente hermosa de muchos años, 50, 40, 30, bueno, algunos más recientes. Oiga, hermano, y pensar que Dios nunca nos ha dejado, pensar que Dios nunca nos ha fallado, que aunque han habido momentos tan fuertes, momentos de un apretón, ha habido una arremetida, han venido ataques implacables de las tinieblas, pero aquí estamos dándole la gloria al Señor. Bueno, ya Dios más adelante entonces le va a dar algunas instrucciones. Dios se le identifica como el que le va a dar la victoria, como el Dios Todopoderoso. Y entonces vienen algunos detalles importantes. Saltamos al capítulo 7, ¿verdad? Ya Dios le promete la victoria a Gedeón. Él alista un grupo de personas y de repente Dios mira el grupo de personas que ha alistado Gedeón, y saltamos al capítulo 7 y ya se está listando todo para la batalla, pero viene una sorpresa en el versículo 2. Saltamos, les dije, capítulo 7 allí de Jueces, y en el versículo 2, cuando ya Gedeón se alista para ir a la batalla con todo el grupo de personas, en el versículo 2 de ese capítulo 7, Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces ocurre lo siguiente: Gedeón alista un grupo de aproximadamente 32,000 hombres. Los madianitas, ya les dije, están aproximadamente en 135,000. Gedeón alista 32,000 hombres. Sigue siendo un grupo pequeño. Y de repente Dios mira a esos 32,000 hombres y le dice Dios a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y oiga lo que dice Dios: no sea que yo les dé la victoria y ellos se alaben y digan: oh, qué sorpresa, si no hubiera sido por mí. Mire, no, nunca es por nosotros. Oiga, hermano, y de aquí en adelante va a quedar impresa una frase, con la ayuda de Dios, va a quedar impresa una frase: para grande siempre estará Dios. Pequeños nosotros, ¿verdad? Hasta allí vamos bien. Y para grande siempre estará Dios. Y ahora precisamente Dios le dice a Gedeón: no, ese pueblo que está con ustedes es mucho. Es mucho. Y no sea que ustedes se alaben, no sea que ustedes al ver tremenda victoria que les voy a dar, se alaben. Y dice Dios: no, vamos a evitar ese problema. Entonces vamos a reducir ese número. Ay, Dios mío, y vamos bien. Vamos a reducir ese número. En el versículo 3 dice, le dice Dios: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de lo del pueblo 22,000 y quedan 10,000. Porque no se le olvide que Dios usa es lo pequeño. Entonces Gedeón tiene 32,000 y se le van a devolver 22,000. Señor Dios, se devuelven 22,000 y quedan 10,000. Mire la matemática de Dios. Amén. Quedan 10,000. Y luego le dice Dios en el versículo 4 a Gedeón: aún 10,000 siguen siendo muchos. Esto nos deja pensativos, ¿verdad? Todo esto nos deja pensativos. Se redujo. Tenía así,
32,000, se devuelven 22,000, me quedan 10,000 y ahora Dios dice, siguen siendo muchos. Ahora, ¿sabe cuál es el problema aquí? O no el problema, el asunto es, Dios no quiere que el pueblo se alabe. Es que la alabanza es para Dios. Muy bonito cuando se reconocen las virtudes de una persona. Eso es importante hacerlo. El respeto, ¿verdad? Ese respeto característico en el pueblo del Señor. Muy bonito exaltar las virtudes de una persona, un reconocimiento. Eso es válido y se hace también. Pero guardando los equilibrios, siempre la alabanza será para Dios. Siempre la alabanza. Si hay un logro, si alcanzamos una meta, si hay un logro, si hay un avance, nunca nos vamos a atribuir esas cosas. Siempre levantaremos las manos para darle gloria y honra al Señor. Bueno, y entonces Dios le dice, todavía el pueblo es mucho. Y le va a decir el Señor, haga un experimento. Mire el versículo 4, cuando Dios le dice, todavía el pueblo es mucho, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y de que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, así mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ay, hermano, ¿cómo actuaríamos nosotros en un caso de esos? Tenemos 32,000 hombres, se nos devuelven 22,000, nos quedan 10,000, y Dios dice, no, yo tengo que rebajar ese número todavía. Esto nos deja pensativos. Yo me imagino a Gedeón diciendo, Dios, pero ¿por qué me haces esto? Señor, pero ¿por qué me haces tú esto? Dios mío, qué reducción tan drástica. Tal vez nos cuesta entenderlo, pero estamos diciendo es que Dios toma lo pequeño. Dios toma lo pequeño, Dios toma lo sencillo, Dios toma lo humilde. No es una multitud. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Parece que Dios escogió esos 300 porque dice que ellos no doblaron sus rodillas, ¿verdad? Solamente así tomaron el agua, como que estaban muy a la expectativa. Y entonces Dios dijo, con estos 300, oiga, qué reducción tan drástica, hermano. ¡Qué reducción! Se redujo el número de una manera impresionante, porque nunca será la fuerza de los seres humanos. Siempre es Dios quien da la victoria. Oh, alabado el nombre del Señor. Con estos 300. Amén. Y si llegaren a haber multitudes, siempre honremos al Señor. Estábamos recordando hace unos días atrás cuando inició la obra del Movimiento Misionero Mundial con un grupo pequeño, ¿verdad, hermano Julián? Con ese grupo tan pequeño, por allá en una población cerca de aquí, el Socorro fue, ¿verdad? Socorro, ¿verdad? Entonces allí en el Socorro un grupo de hermanos muy sencillos, muy humildes. Por cierto, la humildad es tan hermosa, hermano, ¿verdad? La humildad, encontrar gente sencilla, humilde, gente que ama a Dios, que aprende del Señor cada día. Esto es de bendición. Y estuvimos celebrando esos 60 años
del Movimiento Misionero Mundial, y todos nos recordamos de ese grupito allí muy pequeño que se reunía en el patio de una casa allí, y cómo de allí Dios fue prosperando la obra, y hoy gracias a Dios, Dios ha bendecido esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Y ¿sabe qué, amado? Le voy a decir algo aquí, amén, Dios va a seguir bendiciendo mucho esta obra. Amén. Aunque el enemigo ataca, aunque haya situaciones fuertes, pero Dios va a seguir, porque es que es Dios va a seguir llevando esta obra adelante. Y aunque haya una multitud impresionante, qué bendición, siempre le daremos la gloria al Señor. Amén. Y siempre nos vamos a seguir sintiendo pequeños, sencillos y humildes ante Dios. Bueno, con 300. Amén. Y entonces, con esos 300 viene la victoria. Con esos 300. Es más, nos vamos a dar cuenta que no hubo necesidad que el pueblo peleara allí entre ellos mismos. Porque es que con Dios no hay problemas. Si Dios quiere hacer algo sobrenatural, lo hace en tiempo. Como cuando Dios introdujo a Israel 40 años en el desierto. Usted ve que Dios metió a Israel 40 años en el desierto. Y en un espacio no tan grande, 40 años allí, yendo aquí, yendo allá. Pero ahí Dios les estaba enseñando cosas muy grandes. 40 años, ¿verdad? Entonces, Dios puede obrar en fracción de segundos. Amén. Porque con Dios no hay problemas. Entonces repito, si hay una multitud grande, honramos al Señor, celebramos, cantamos, alabamos, adoramos, damos honra, damos gloria al Señor. Amén. Pero si la batalla fuere con uno solo, tranquilo, allí está Dios. Amén. Porque no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Ay, hermano, hay tantos detalles aquí, qué bendición. Y entonces ellos allí alistan todo. De aquí en adelante, cuando quedan esos 300, ahora no era fácil para él, ¿verdad? Tener una reducción así no era tan fácil. Pero si Dios dijo, con esos 300 va a ganar, pues hagámosle con esos 300. Si lo dijo Dios, amén. Y que Dios no va a fallar, que Dios tiene allí la victoria precisa. Bueno, es más, oiga, hermano, Dios usó aquí tantos detalles que Dios, viendo que aunque Gedeón tenía allí cierto temor, lo va a acercar al campamento de los madianitas. Le dice Dios, bueno, como está todavía preocupadito por los 300, vamos a hacer algo, lo voy a acercar al campamento de los madianitas. Y allí va a escuchar una conversación de ellos. Y esa conversación le va a dar impulso, ¿verdad? Dios le dice, acérquese allí al campamento de los madianitas. Eso está allí en el versículo 12, capítulo 7. Ya vamos a ir cerrando, pero hay unos detallitos que es importante que los tengamos en cuenta. Ya vamos cerrando. Y entonces, versículo 12 de ese capítulo 7, le dice Dios, se va a acercar allí al campamento. Dice, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Bien asustado que estaba el pobre Gedeón. Y Dios lo acerca al campamento y ve esa multitud de madianitas. Dice que eran como, ¿por qué Dios los comparó como langostas? Porque las langostas siempre andan en manada, ¿verdad? Y corren así. Oiga, hermano, esto era para que este hombre quedara totalmente allí fulminado. Pero es que en la condición más fuerte que haya, Dios dice, tranquilo, yo voy con usted. Amén. Podemos estar mirando un panorama muy difícil, hermano, porque a veces miramos panoramas difíciles. ¿Cierto que sí?
A veces miramos panoramas difíciles y eso nos afecta emocionalmente. No estamos diciendo que no. Somos realistas, eso nos afecta, ¿verdad? Eso es como la persona que leyó el titular de los periódicos: 500 personas mueren en el mes por causa de la depresión. Y ella toma el periódico, dijo: conmigo son 501. Bueno, todo nos afecta. Pero qué bueno aprender a mirar al Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En la condición más fuerte tenemos que mirar al Señor, amado. Vamos a enseñarnos a eso. Que el cielo se abra y que podamos ver la gloria del Señor. Y entonces ve esa multitud allí, dice, era como la arena que está a la ribera del mar. Era una multitud. Y Dios le sigue diciendo: le voy a dar la victoria. Le voy a dar la victoria. Usted está viendo una multitud allá, un ejército insuperable, ¿verdad? Un ejército que usted no lo puede vencer, pero yo voy a estar con usted. Y él se acerca y escucha una conversación. Dice el versículo 13 allí, en el capítulo 7, cuando Gedeón llega a ese campamento, ¿no? Un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joab, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Porque como él estaba asustado y era lo más normal, Dios lo acerca ya y escucha esa conversación. Ya ellos tenían temor. Pero ¿quién le dio esa fama de valiente a Gedeón? Dios, porque le dije al comienzo, Gedeón no tenía mucha trayectoria, no tenía mucha, ¿cómo se dice? Experiencia en la guerra. No la tenía. No tenía la experiencia que se necesita. Cualquier otra persona le hubiera dicho: a ver, su hoja de vida, ¿qué experiencia tiene en la guerra? No tengo nada de eso. Pero es Dios, es Dios, es Dios. Amén. Ubica, ¿verdad? Todo ese grupo de personas allí y dicen: vamos, porque la victoria es nuestra. Alista un sistema. Bueno, le dije que ya voy cerrando aquí, no puedo tomar muchos detalles por el factor tiempo, pero allí se ubican todos esos 300 hombres. Gedeón los va a ubicar estratégicamente según la guianza de Dios, ¿verdad? Y vale anotar a estas alturas que seguimos librando las batallas. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales. Esas armas, en esa guerra que estamos peleando, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Habrá momentos en que habrá tanta gloria de Dios que usted no va a necesitar pelear. Amén. Sino invocar a Dios, invocar su gloria, su poder, su presencia y su bendición. ¿Cómo lograron esa victoria? Versículo 21. Aquí hemos corrido a grandes rasgos. Amén. Versículo 20, la parte final ya. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Pero ellos no llevaban espada, no la llevaban, porque era Dios quien iba a pelear por ellos. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Cuando ellos dicen por la espada de Jehová y por la de Gedeón, todo el ejército huyó, porque ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Gloria a Cristo. Ante la presencia del Señor la tierra tiembla. Entonces huyeron. ¿Quién fuera a creer que un ejército tan numerosísimo, quién fuera a creer eso, que un ejército tan poderosísimo como el ejército de Madián, con más de 135,000, una multitud allí, fuera
a huir, resultara huyendo ante un ejército pequeño que pronunció el nombre maravilloso de Dios, que dijeron: por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón, y huyen, y el pueblo queda libre, y todos van a reconocer que la victoria siempre la va a dar Dios. Y yo quiero que en esta mañana nos coloquemos aquí de pie, mi amado hermano, aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Dios, gracias por tu palabra, Padre. Oh Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que trae vida, tu palabra que da aliento, Señor. Tu palabra que trae la fortaleza de lo alto, Señor. Permite que tu palabra quede impresa en el corazón, Señor. Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesucristo, que tu palabra quede impresa, Dios, que esta palabra quede impresa en los corazones, Señor, que entendamos que quien da la victoria es el poder tuyo, Señor. Oh amado, qué hermoso que en esta mañana todos entendamos que la victoria viene de Dios. La verdadera victoria viene de Dios. Dios toma instrumentos sencillos y pequeños en sus manos. Dios toma instrumentos insignificantes. Dios toma instrumentos muy sencillos en sus manos para dar una victoria grande. Usted y yo estamos anhelando una victoria grande de parte del Señor, amado. Sintámonos pequeños ante el Señor, porque es su poder, su grandeza la que da la victoria. Si bien es cierto que hemos alcanzado muchos logros, si bien es cierto, mi amado, que hemos adquirido mucha experiencia, pero siempre será Dios. No somos nosotros, no somos nosotros. Es Dios con su divino poder, es Dios con su grande poder, es Dios con sus maravillas innumerables quien va a seguir dando la victoria. Dios seguirá tomando instrumentos sencillos. Dios seguirá tomando lo pequeño. Dios va a utilizar cosas muy pequeñas. Oh, aleluya, aquí hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Hay unción del Espíritu Santo de Dios. Hay unción del Espíritu Santo de Dios. Dios toma cosas pequeñas. Oh, Dios toma cosas pequeñas. Dios toma elementos sencillos. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu presencia, Padre amado, Señor. Oh, aquí está su gloria ministrando vidas y corazones. Oh, aleluya. Oh, Señor Todopoderoso. Tal vez alguien haya dicho: ¿qué podrá hacer Dios con usted? Tal vez alguien le ha menospreciado. Tal vez alguien le ha subestimado. Tal vez alguien ha utilizado términos despectivos. Pero tranquilo, mi amado hermano. Recuerde que la victoria siempre la va a dar el Señor. Oh, aleluya, Padre amado. Tómanos en tus manos divinas, Señor. Oh, Dios, derrama tu gloria, derrama tu presencia, Señor.